Bienvenidos a Silver Gen, el podcast de Lili Cárdenas y Maite Salinas. Un espacio para la generación Silver donde compartimos historias, experiencias y reflexiones para los que tenemos canas, pero también muchas ganas. Unite a nosotras en este viaje de transformación y crecimiento y así juntos aprender a recalcular nuestro GPS interior. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Silver Gen, el podcast para la generación más 50, donde tenemos un lugar para hablar de las cosas que nos gustan, que nos apasionan, que nos inquietan, que nos preocupan y donde, junto a Maite Salinas, estamos súper contentas de compartir este espacio de conversación con ustedes. ¿Y qué tema les traemos hoy, Mai? Y bueno, hoy justamente nos trae un tema que es bastante sensible porque es cómo nos ven los demás, a nosotros los mayores o los silver, ¿no? Si nos ven como si fuéramos jubilados, si estuviéramos desconectados o ya simplemente invisibles, ¿no? Totalmente. O fuera de época, ¿no? Porque a veces tenés una idea, ganas de emprender un proyecto y te ven como fuera de foco, totalmente fuera de foco, ¿no es cierto? Tal cual, porque pareciera que vamos a tratar de hablar un poco de esto justamente, del edadismo, ¿no? Son los prejuicios que tenemos todos, nosotros y los otros, con respecto a la gente de nuestra generación, a la gente mayor o mayores de 50, ¿no? Sí, y evidentemente es un tema que les interesa a muchos, porque decidimos tratarlo debido a que ustedes nos lo pidieron, no estaba en nuestra lista, y sinceramente debe ser que es un tema que sensibiliza, que atraviesa, que de alguna manera nos involucra emocionalmente. Sí. Y por eso nos pusimos a investigar y encontramos que el edadismo es una forma de discriminación. Tal cual. Es discriminar o excluir o no tratar favorablemente a otra persona por razón de edad, ya sea porque es muy mayor, claro, o también porque es muy joven. Y eso impacta mucho en las conductas, en los comportamientos que tenemos. Sí, porque vamos desde cosas muy sutiles, como por ejemplo estás en una entrevista de trabajo, va todo re lindo y qué sé yo, y al final te dicen, bueno, sí, pero en realidad estás un poquito sobrecalificado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, de alguna manera un poco delicada. Viejito, claro. O no, al revés, la cosa brutal que te digan, ay, vos no sabés nada de tecnología, o sos re lenteja para aprender, sí, che. O no estás para seguir en TikTok, como si mostrarse o tener ganas de compartir ideas tuviera fecha de vencimiento. Y no tenemos fecha de vencimiento, no, ni las ideas ni nosotros tenemos fecha de vencimiento. Pero más allá de toda gracia, ¿no? La idea es pensar un poquito cómo la sociedad nos está viendo a nosotros, los mayores o los de la generación Silver, ¿no? Bueno, como siempre estuvimos buscando información para no quedarnos solo con lo que piensa Maite o lo que pienso yo o lo que conversamos entre nosotras, sino para realmente buscar datos, buscar profundizar y tener, digamos, información más comprobada. ¿Y qué es lo que encontramos? A ver. Y queremos compartirles, ¿no? Como hacemos siempre. En primer lugar, que a nivel global, Naciones Unidas, la ONU, ha entendido que dentro de las 3 principales causas de discriminación está el edadismo. Mira. O sea que no es una idea nueva. De las 3, nada más que de las 3. De las 3 primeras, Guachi. sí. La primera es la discriminación por raza, la segunda es la discriminación por género y la tercera es la discriminación por edad, con preponderancia de la discriminación hacia los mayores, no hacia los jóvenes. Chau, soné. Yo que tengo 60, soy mujer, ya tengo 2 de 3, ya estoy caída del mapa. Bueno, tal cual. Hay muchas personas a las que se le acumulan categorías. Claro, se superponen. Y esto es grave, exacto. Y también buscamos información más local, más de Argentina, y encontramos un estudio súper interesante de la Universidad de Córdoba, que fue diseñado por la maestría en gerontología, que estaba como buscando realmente estudiar cuáles son las condiciones en las que los adultos mayores son vistos y cómo pueden interactuar mejor en cuanto a calidad de vida y oportunidades en la sociedad. Y lo más llamativo, por lo menos que nos gustó a nosotras de este estudio, es que fue respondido por 400 chicos, estudiantes de la universidad, justamente por jóvenes, pero en forma anónima. Era como un test que hacían online, autoadministrado. Completamente libres, o sea que no se sentían observados, sino que podían decir libremente realmente lo que sentían y lo que pensaban. Claro.
¿cuáles son los hallazgos? El primero, prepárate porque es matador, es que para más de la mitad de los jóvenes la vejez empieza ya a los 60 años. O sea, a los 60 años ya somos viejos. Ya estoy en el sarcófago. Tal cual. El segundo, cuando les preguntan sobre cuáles son los aspectos, las características que ellos identifican y asocian con vejez, lo que más surgió es desesperanza, enfermedad y soledad. Y lo tercero es, les consultan sobre cómo ven que la sociedad se relaciona o interactúa con ellos. Y bueno, un porcentaje muy importante piensa que son mayoritariamente no respetados en vez de muy respetados. Un porcentaje importante considera que son más desagradables que agradables, que cuesta relacionarse con ellos. Difícil, ¿no? Y la amplia mayoría, mucho más del 70%, considera que todas estas cuestiones tienen su justificación o su raíz en el bruto cambio de época que sucedió en los últimos años. La verdad es que nos dio mucho para pensar. Sí, porque esto que decís vos de los cambios de época, hay algo que me parece que no da el audio con el video, porque la época evidentemente cambió, pero el concepto de vejez no cambió, no se ayornó. Es como que el viejo sigue siendo el mismo viejo que era antes, y ahora me parece que es distinto. Tendremos como que ayornar un poco ese concepto de, ¿no? Como que está envejecido el concepto de vejez, por lo menos es lo que pensamos nosotras, que no es que en esta época de cambio exponencial y veloz solamente cambiaron los jóvenes o solamente cambió la tecnología y la digitalidad. No, nosotros también cambiamos. Claro. Entonces, creemos que hay algo que ajustar en la forma de pensar y de entender qué es la vejez y qué es el envejecimiento. Tal vez lo que está pasando, ensayando una explicación desde nuestras herramientas, ¿no? Es que se están perpetuando ciertas ideas preconcebidas respecto de lo que es ser viejo, que de alguna manera no están considerando toda la diversidad, toda la riqueza, la heterogeneidad que hay. Lo variopinto que podemos ser, ¿no? Toda la generación, ¿no? Y esa falta de pensarlo así, con una mirada más individualista que generalizante, genera un montón de prejuicios. Porque aparte, no solamente eso, sino que realmente toda la generación es muy, muy dispareja, ¿no? Porque la misma gente de la misma edad pueden ser completamente distintos, es muy dispareja. Sí, lo mismo que pasa en la juventud o lo mismo que pasa en la adultez o en la infancia. Dentro de cualquier generación hay personas de características muy dispares y eso también se evidencia en la nuestra, en los Silver. Y estuvimos indagando cuáles son los prejuicios más comunes y encontramos algunos prejuicios muy marcados, que somos lentos, que somos rígidos y estructurados, que no tenemos más ganas de aprender nada, que no nos adaptamos, que en general somos como menos productivos que el resto y no sé cuántos también, más. También esto que dicen que ya estamos para descansar, ¿no? Que no tenemos energía, que somos cascarrabias, ¿no? Que somos prejuiciosos, muy prejuiciosos con temas personales como pueden ser desde la vestimenta, desde la elección tanto sexual o de género, los tatuajes, el estilo de vida, ¿no? Nos ponen como que somos muy prejuiciosos con eso, Tal cual. Y entonces lo que nos cuestionamos es cuál sería la raíz de esta forma de pensar tan generalizante. Bueno, esto de pensar que todos los mayores son o cascarrabias o son enfermos es una forma de generalizar bastante inexacta y bastante antipática porque nos modifica la forma en que nosotros los valoramos, ¿no? Y que encontramos la forma de ver sus capacidades, sus limitaciones, cómo los acompañamos, cómo influye hasta cómo los tratamos, las actitudes que tenemos con ellos. Y todos estos prejuicios y todas estas conceptos que tenemos sobre la vejez terminan convirtiéndose en
profecías autocumplidas, ¿no? Porque de eso estamos, tanto las pensamos y tanto las decimos que termina moldeando la forma en que nosotros pensamos cómo tenemos que envejecer, ¿no? Sí, nosotros mismos. Exacto. Nos influyen hasta cómo nosotros nos vemos y nos reconocemos. Exacto. Tal cual. Y moldeando la forma en que nosotros decimos, bueno, esto ya no es más para mí. Solo por poner un ejemplo, ¿no? Tanto se dice esta falsa creencia, ¿no? De que el adulto mayor vive en soledad, claro, que hasta, no sé, las personas mayores se empiezan a conformar con que, bueno, eso es lo que le toca, lo que es ley de vida. Tal cual. Y nosotros mismos también, como si esto como es ley de vida, terminamos diciendo, bueno, ya está, es lo que les toca, bueno, que se sientan solos. No hacemos nada como para tratar que transiten esa soledad de una mejor manera. Por eso es muy importante prestar atención a nuestros comportamientos, a los nuestros y a los del entorno. Básicamente hay que prestar atención a 4 o 5 cosas que queremos como puntualizar y compartir. La primera es al lenguaje, a la forma en que hablamos de ellos y les hablamos a ellos, a el tono de voz que usamos, a la forma en que tratamos de hablar muy claro o muy despacio o muy fuerte, como asumiendo que no pueden entender. Sí, viste, cuando vas a entrar a un lugar, una persona mayor entra a un lugar y le dicen, abuela, ¿qué está buscando? Le hablan como si la gente no entendiera, ¿no es cierto? Exacto. Otra cosa que es importante es cuánta atención genuina, sincera, profunda les prestamos a sus opiniones en la toma de decisión de cuestiones que los afectan. La tercera es cuánto consideramos sus preferencias, sus decisiones de vida. Y la cuarta es cuánta empatía real tenemos por sus dificultades, porque obviamente no estamos banalizando la vejez, sí hay dificultades reales, tanto en lo físico como en lo sensorial y en lo cognitivo. Lo que sí estamos diciendo es no todos tienen las mismas y no todos afectan su capacidad o calidad de comunicarse e interrelacionarse con los más jóvenes. Y hay 3 prácticas que son como alertas para detectar fácilmente cuando hay una forma de pensar edadista, discriminatoria, que no necesariamente es intencional, pueden ser aprendidas, pueden ser inconscientes, pueden ser por repetición. La primera es la infantilización, cuando nos referimos siempre como si fueran chiquitos, los abuelitos, los adultos mayores, en vez de decir la señora Juana, decimos doña Juanita, como cuidándolos o como si necesitaran mucha sobreprotección. La segunda es cuando hablamos de ellos con un lenguaje posesivo, como si fueran cosas, no sé, en vez de decir los abuelos o los mayores o los jubilados o los pensionados, nuestros mayores, como si fueran que las podemos mover, poner y sacar. Y la tercera es cuando los deshumanizamos con el lenguaje, como si fueran, estuvieran en un escalón menos evolucionado como seres humanos, ¿no? Es triste, no, es horrible. Pero nos referimos a, mira cómo opinó, como un dinosaurio, lo que piensa es, esa forma es de dinosaurio, o el mensaje que dio es de Neandertal, este señor se quedó en el Paleozoico, cuidado con eso. Sí, porque lo terrible es que decimos todas esas cosas, las decimos en automático sin verificar si realmente tienen asidero, tienen un sustento, ¿no? Y hay mucha gente joven que le cuesta mucho adaptarse, hay mucha gente joven que es más rígida y hay mucha gente, no sé, gente de 70 que está reinventándose todo el tiempo. Entonces, también, ¿no será que esto de pensarnos de esta manera es lo que nos envejece, de generalizar es lo que nos envejece? Sí, tal cual. Y en este sentido, creo que el primer objetivo es, para poder cambiar estos patrones mentales, es construir puentes, no construir muros. O sea, es decir, cómo nosotros nos vinculamos con el edadismo, cómo nosotros revisamos primero nuestros sesgos, no ponemos el dedo acusador en los demás. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Cuántos sesgos nos compramos? ¿Cuántas de estas cosas realmente nos las creímos? Y si desafiarnos a ver si estamos siendo modelos activos, vitales, completos, para que los jóvenes también tengan otra versión de nosotros mismos. Tal cual, porque hay muchos jóvenes que realmente sí nos valoran, que realmente sí nos aprecian. Hay muchos otros que no, porque tal vez no han tenido al lado algún referente de algún mayor que se haya mostrado de esa manera, ¿no? Exacto. Un mayor que se haya mostrado como alguien más activo, con más energía, claro. con más ganas de hacer cosas, ¿no? Sí. Y entonces han tenido otra visión. Entonces, por eso, claramente, si nosotros
nosotros no nos mostramos de esa manera, dificulta que los jóvenes nos puedan ver de esa manera y al final la cultura nos termina poniendo en ese encasillamiento de que desaparecemos un poco. No es todo responsabilidad de ellos. No. La verdad que una parte es responsabilidad nuestra y grande, y también es responsabilidad nuestra dejar de repetir y perpetuar esos modelos, porque ni todos los jóvenes son así, ni todas las empresas no nos quieren, y a veces eso nos da como un área de comodidad, de indemnidad, una justificación para no esforzarnos y salir a buscar. Bueno, un poco como decía la Chiqui, ¿no? Como te ven, te tratan, ¿no? Entonces, si nosotros nos mostramos de esa manera... Claro. Chiqui, no en vano, creo que es la adulta mayor, de mayor edad, creo que en toda Latinoamérica, no tenemos estadísticas, pero la admiramos mucho, que sigue tan vigente y tan activa a esa edad, ¿no? Nosotros nos tenemos que poner en ese lugar, nosotros nos tenemos que mostrar de esa manera para que nos puedan ver de esa manera, ¿no? Tal cual. Esto como que termina siendo esta profecía autocumplida, tanto nos decimos esto que terminamos convirtiéndonos en eso, ¿no? Y tendríamos que salir de ese lugar. Totalmente. Y bueno, y como siempre, les trajimos propuestas concretas desde nuestra cocina, desde nuestra experiencia, para trabajar nuestro propio edadismo. Bueno, Lili, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Lo primero es nombrarlo, porque el edadismo existe. Entonces, cuando vemos que hay actitudes de estas que venimos compartiendo, intervenir, cuestionarlo y tratar de frenarlo. Nosotros también somos responsables de generar un cambio. Y también revisarnos, ¿no es cierto? Porque a veces el sesgo de generalización lo tenemos nosotros sobre los jóvenes y podemos caer en la discriminación inversa. Tal cual. Y también mostrarnos como somos, ¿no? Nosotros no somos el problema, somos parte de la solución. Y esto que decimos siempre, ver dónde nos paramos. Y dónde nos paramos podría ser también esto de empezar a generar vínculos intergeneracionales, donde cada una de las partes se retroalimenta, tanto jóvenes con mayores como mayores con los jóvenes, ¿no? Absolutamente. Y de esta manera que cada uno aporte desde su lado sus recursos, como para poder cada uno nutrirse con la otra generación, ¿no? Sí. Y finalmente creemos que hay que erradicar esta forma de pensar que nos limita, que porque ya estás viejo no podés hacer esto o aquello en automático, antes de evaluar si lo podemos hacer, porque esto también conforma una forma, valga la redundancia, de autodiscriminación, ¿sí? Exacto. Y nada, para ir cerrando queremos hacerle una invitación, y es que a partir de todo lo que hoy conversamos, piensen, reflexionen, ¿qué podría cada uno de ustedes hacer distinto a partir de hoy mismo? Para que seamos nosotros los que empecemos esta revolución de cambio, para que haya menos edadismo entre las personas de nuestra edad. Eso para los mayores. Y para vos, que sos de otra generación, sos más joven, un poco pensar cómo nos ves a nosotros, los mayores o los mayores de 50, y si todas esas ideas que vos tenés son ideas tuyas o son cosas que te contaron y de tanto contártelas te las terminaste creyendo. Te las creíste, las compraste, tal cual. Bueno, nada, agradecerles muchísimo, muy sinceramente, por escucharnos, por ser parte de nuestra comunidad, y contarles que este es el último capítulo de la temporada 1, sí, porque se viene la temporada 2. Se viene la temporada 2 con un montón de novedades, con entrevistas, con nuevas secciones. Estamos muy entusiasmadas. Súper. Y ya les vamos a ir contando en las redes. Así que esperamos que nos sigan acompañando y nos vemos en el primer capítulo de la segunda temporada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos.